Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al cuarto webinar denominado Materialidad de las Operaciones. Es un placer de verdad estar con todos ustedes y gracias por su compañía. Me voy a permitir para doctor Edgar Tapia, creo que no tiene el micrófono abierto. En un segundito le abrimos su micrófono para que nos pueda dar su mensaje de bienvenida a todos y muchas gracias a todos los que están acompañándonos. Estamos viendo, siguen entrando la gente en este cuarto webinar. Doctor Edgar, ¿ya estás listo para tu mensaje de bienvenida? Sin problema, doctor Gerardo, muy amable. Buenas tardes a todos. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Antes que nada, es un gusto estar aquí con ustedes en este cuarto webinar denominado Materialidad de las Operaciones. Sean bienvenidos docentes de la facultad, alumnos, compañeros docentes de otras universidades, personas de nacionalidad mexicana y extranjeras. De verdad que es un gusto que nos estén acompañando, que estén destinando parte de su tiempo para estar con nosotros en este webinar. Se trató de tener un evento muy completo. Agradezco también al área de fiscal, a sus integrantes, el doctor Néstor, el doctor Alejandro, el maestro Fabián, el maestro José María Ruiz Tenorio, que estén con nosotros en este momento. Asimismo, a nombre del maestro José Francisco Tenorio Martínez, también les doy la bienvenida. Espero les guste el evento, fue preparado para todos ustedes. Muchas gracias. Es cuanto, doctor Gerardo. Muchísimas gracias, doctor Edgar. Bueno, ahora sí, para iniciar nuestro evento, nuevamente a nombre de la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, le damos la más cordial bienvenida. Como sabemos, y ya lo hemos mencionado, estamos en nuestro cuarto webinar denominado Materialidad de las Operaciones, y hoy contamos con las ponencias del doctor Alejandro Sánchez, que nos va a hablar sobre la cancelación de sellos digitales. También contamos con la participación del maestro Fabián Martínez, que nos va a hablar sobre el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y sus elementos. También contamos con la presencia del maestro José María Ruiz Rendón. Él nos va a hablar sobre los efectos que tiene esta materialidad en el impuesto sobre la renta y en el impuesto al valor agregado. Y cerraremos con broche de oro con el doctor Néstor Ofir Sánchez y Sánchez, que nos va a hablar sobre los criterios jurisdiccionales que tienen esta materialidad ya en un entorno nacional. Bien, sin más preámbulo, vamos a ceder el micrófono de favor al doctor Alejandro Sánchez para que empiece con la ponencia de cancelación de sellos digitales. Muchas gracias, bienvenidos y doctor, todo suyo, el micrófono. Adelante. Doctor Alejandro, ¿puede habilitar su micrófono, por favor? Bien. Bien, pues primero agradecer la participación de todos ustedes
y luego agradecer a la universidad, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a la Escuela de Contaduría por esta invitación de participar en este evento tan importante para todos. Bien, pues empezamos. Mi participación es en relación con la cancelación de sellos digitales, que, bueno, como sabemos, sufrió cambios importantes para este 2020, donde se agregaron, donde se perfeccionaron y se agregaron otras causales para efectos de cancelar el sello digital. Pero antes de continuar, ¿cómo podemos nosotros definir, cómo podemos conceptualizar el certificado de sello digital? Bueno, podemos decir brevemente que se trata de un archivo digital emitido por el SAT como elemento necesario para poder emitir CFD, comprobantes fiscales digitales por internet o facturas electrónicas, ya que para ello la firma electrónica avanzada no es suficiente. Entonces, básicamente es para eso, para darle autenticidad y unificar la emisión del certificado digital. Entonces, es un elemento indispensable para poder, desde luego, emitir comprobantes fiscales y obtener ingresos. De tal manera que existe, de acuerdo al recién incorporado al Código Fiscal 17H bis, que existen ahora 10 conceptos o 10 supuestos, 10 causales, en los cuales la autoridad podrá cancelar. Claro, de una vez lo decimos, se trata de una restricción temporal. Existe todo un procedimiento ya en el 17H bis, ya soportado con una regla miscelánea, si no recuerdo, la 2415, y para ello existe la posibilidad de un caso de aclaración donde se puedan subsanar las irregularidades o bien desvirtuar las causas que motivó a la autoridad de la cancelación. Es todo un proceso donde durante el proceso se podrá demostrar o acreditar o subsanar o desvirtuar. Pero la idea de esta breve plática es evitar llegar a ese extremo. Porque siempre, aunque es un procedimiento, digamos, sumario, un procedimiento resumido, no deja de ser un poquito tortuoso, es decir, complicado, con un piso no muy, digamos, llano. Entonces, lo que se trata es evitar llegar a esa instancia, ya que en virtud de que efectivamente existe un procedimiento. Bien, entonces quiero comentar estos supuestos de manera breve para evitarlos, es decir, de manera preventiva y no tanto correctiva. Ya que pues no podemos emitir comprobantes fiscales. Claro, la cuestión es dual, también hay una afectación por el erario público, ya que tampoco podrá obtener ingresos por parte de los contribuyentes. Bien, doctor Gerardo, damos vuelta de favor a la primera lámina. Bien, entonces para empezar se reforma el 17H en su fracción 10, donde hasta el año pasado había 4 causales. Ahora la fracción 10 del 17H se señala que los certificados, concretamente en este caso el de sello digital, podrá quedar sin efectos, y dice la fracción 10, una vez que se agote el procedimiento que acabo de comentarlo de manera muy breve, y procedimiento que prevé el artículo 17H bis y no hayan sido subsanado las irregularidades detectadas o bien no se hayan desvirtuado las causas que en este caso motivaron la autoridad para restringir temporalmente el uso del certificado. Bien, entonces vamos a trasladarnos a lo que es el 17H bis, un artículo que fue incorporado en este año a nuestro código fiscal, donde se plasman 10 causales. Damos vuelta de favor, doctor Gerardo, para la siguiente lámina. Bien, ahí está.
Entonces, este artículo, como pueden ver, viene una 2020, o sea, que fue adicionado en este año. Y empieza diciendo que tratándose de sello digital, obviamente, como lo acabo de comentar, como elemento indispensable, ¿sí?, imprescindible para poder emitir o expedir comprobantes fiscales, previo a que se dejen sin efectos estos sellos, las autoridades fiscales podrán restringir. Ahí está. Entonces hablamos de una decisión, hablamos de 10 causales. 4 que ya estaban hasta el 2019. De esas 4, prácticamente yo opino, fueron pues perfeccionados de algún modo. Entonces tenemos 4 más 6 que se agregan, y de esos 10 causales, 3, básicamente 3 de ellas tienen una relación estrecha con el tema central de la plática del día de hoy, es decir, guardan una relación muy estrecha con el 69B. Como hemos visto, el 69B, tema central de la plática del día de hoy, no fue modificado en lo absoluto para el 2020, pero si observamos bien, sí fue modificado, ¿sí?, a la periferia del 69B. Bien, vamos a comentar brevemente cuáles son esos causales, que repito, 4 que ya estaban, que fueron perfeccionados, y se agregan 6. Bien, damos vuelta de favor, doctor Gerardo, a la siguiente lámina. Entonces vamos a un repaso de una manera sucinta de cuáles son estas 10 causales. Bien, la primera ya estaba, pero fue perfeccionada. De tal manera que hay que tener mucho cuidado, repito, esta plática es de manera preventiva, no tanto correctiva. Es decir, no queremos llegar al procedimiento que establece este numeral 17H bis. Bien, primero, la autoridad detecte que en un ejercicio, ¿sí?, el particular o contribuyente haya omitido la presentación de la declaración anual después de un mes posterior a la fecha en la cual tuvo que haberla presentado. O bien, y aquí viene donde se perfecciona, bueno, si podemos llamarla así, o bien no se presenten 2 o más declaraciones provisionales. 2 o más declaraciones provisionales, que es lo que pasa con el ISR, o bien definitivas, que es básicamente el IVA, sean consecutivas o no. Hay que tener mucho cuidado porque el año pasado todavía decía a requerimiento de la autoridad. Ahora ya no es necesario un previo requerimiento para ello. Bien, mucho cuidado con esa fracción 1 para evitar caer en la suspensión temporal de nuestro sello, del certificado sello digital. 2. La fracción 2 prácticamente ya estaba. Esa la dejaron intacta, ya estaba en las 4 causales del año pasado, que es durante el procedimiento administrativo de ejecución, no localicen al contribuyente o bien este haya desaparecido. Ese pasa intacto, ese ya estaba. Bien, la tercera causal, ¿sí?, es que en el ejercicio de las facultades, antes decía de comprobación, ahora ya dejaron de manera genérica, y aquí yo distingo 5 supuestos, mini 5 supuestos en la fracción 3. Primero, se detecta que el particular no puede ser localizado en su domicilio fiscal. Mucho cuidado con ello. 2, o B, dentro de esta fracción 2, 3, desaparezca durante el procedimiento, se refiere a la facultad de la autoridad fiscal. 3, desocupe su domicilio fiscal sin presentar para ello, desde luego, el aviso correspondiente ante el RFC. 4, se ignore su domicilio, debe ser su domicilio fiscal, o bien, y aquí en el punto 5 de la fracción 3, ya hay una relación estrecha con el 69B. Y bien, dentro de dicho procedimiento, la autoridad tenga conocimiento de que el contribuyente ha estado emitiendo o emitió comprobantes fiscales digitales por Internet que fueron utilizados para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Entonces hay una conexión con el 69B, ¿sí?, en relación con los llamados, denominados EFOS, es decir,
las entidades o empresas que facturan operaciones simuladas. Entonces, esta fracción 3 en su punto 5, por decirlo de una manera, guarda una relación estrecha con el tema central de esta plática, que es el 69B del código. Bien. 4. También la fracción 4 de este 17H bis tiene una relación estrecha con el 69B, ya que se refiere que la autoridad detecte que el emisor, volvemos otra vez con los aparentes EFOs, o hay una presunción de que es EFO, de acuerdo al procedimiento que dicta, si no mal recuerdo, el cuarto párrafo del 69B, y el particular ante esa presunción no logre desvirtuar tal presunción. Y, por lo tanto, se encuentra en la denominada lista negra, como le conocemos, ¿sí?, en los términos que indica el cuarto párrafo del 69B. Entonces, esta fracción 3 y la 4 tienen una conexión estrecha con el 69B. Bien, entonces hemos comentado cuatro causales, aunque la 3 a su vez tiene 5 subcausales, por llamarlo de alguna manera. Bien, continuamos con la siguiente lámina, por favor, doctor Gerardo. Bien, entonces encontramos que la fracción 5, igual, tiene una relación estrecha con el 69B, se refiere cuando la autoridad detecte que un contribuyente se ubica en el supuesto que se refiere ahora el octavo párrafo del 69B. Es decir, podemos decir que se refiere al EDO, al que de manera presunta se considera que está deduciendo operaciones simuladas y no desvirtúe o no demuestre o no acredite la efectiva adquisición de los bienes o bien la recepción de los servicios, ni tampoco corrigieron su situación fiscal en los términos que establece el octavo párrafo del 69B. Es decir, en otras palabras, estaríamos hablando concretamente de la demostración o de acreditar la materialidad de los bienes adquiridos y de los servicios recibidos, que es motivo central de la plática del día de hoy. Bien. La 6 también es muy importante, como sabemos, el artículo 10 del Código Fiscal establece cuál debe de ser el domicilio fiscal del particular. No es el que él designe de manera voluntaria, sino el que establece el artículo 10. De tal manera, cuando él detecte que un particular designado ha señalado su domicilio fiscal al que no corresponde en los términos del 10 del Código, también será una causal para que la autoridad nos quite el efecto de manera provisional. Bien, la 7, es muy importante esto, ya que como sabemos la autoridad a través de la emisión de los CFDIs básicamente pues tiene mucha información importante, es decir, y la autoridad detecte que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por los contribuyentes y de los manifestados, ya sean sus pagos provisionales, retenciones, definitivas, anuales, no concuerden, no chequen con los señalados con los CFDIs expedidos por el contribuyente o bien no concuerden con otros documentos o bases de datos que las autoridades fiscales tengan en su poder o bien que tengan la oportunidad de acceder. Bien, 8. Este 8 también tiene que ver con una reforma de este año del 17K, donde ya establece la obligación de habilitar nuestros buzones tributarios y para ello se solicitan medios de contacto. De tal manera que otro motivo para que la autoridad proceda a cancelar de manera provisional nuestros sellos será cuando esos medios de contacto, ¿sí?, no sean correctos o bien no sean auténticos. Bien, llevamos 8. Damos vuelta de favor, Gerardo, para terminar de comentar de manera sucinta las fracciones 9 y 10 como causales de la restricción temporal de nuestros certificados. 10, fracción 9. Detecte la autoridad que el particular ha cometido las infracciones que prevé el artículo 79 del Código, que son aquellas relacionadas con el RFC, 81, que tiene que ver con avisos, declaraciones, solicitudes, constancias, ingresos de información a través de la página del SAT, y 83, que tiene que ver con la obligación de llevar contabilidad. Y la conducta sea realizada precisamente por el titular del certificado. Mucho cuidado con esta fracción en 9,
que puede ser concurrente en la práctica. Y finalmente, la última fracción, la fracción 10 del 17H bis, se refiere a que la autoridad detecte que un contribuyente también no desvirtuó la presunción de haber transmitido indebidamente pérdidas fiscales y por lo tanto se encuentra en otra lista, la lista definitiva, en este caso del 69 B bis del Código Fiscal, que fue incorporado, si no me recuerdo, a mediados del 2018. Bien, entonces la idea de esta muy breve plática, de esta, digamos, viaje por las 10 fracciones de manera muy general, muy sucinta, son precisamente para prevenir, es decir, hay que adoptar medidas preventivas y no las correctivas, porque, repito, el procedimiento que indica este numeral, 17H bis, pues aunque es ágil, aunque es de manera resumida, no deja de ser un procedimiento un poquito complicado. Bien, muchas gracias. Esa era la idea, un recorrido muy general a estas 10 causales, repito, pues para evitar caer en ellas. Bien, muchas gracias y sigo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Excelente su ponencia, como siempre, con toda la experiencia que tiene en la docencia. La verdad es que a veces como empresarios, como contribuyentes, siempre hablamos de la cancelación de sellos y bueno, nos acaba de abrir los ojos respecto a también hay una restricción temporal, ¿no? Nosotros damos por hecho de que siempre es cancelación, pero bueno, no siempre es así. Y bueno, escuchamos 4 fracciones que tienen que ver precisamente con el tema de hoy, de la materialidad de las operaciones, que seguramente ahorita el maestro Fabián Martínez nos va a hacer favor de ampliar. Antes, nada más un breve comercial, por favor, les invitamos a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos hagan a través del chat para que nuestros ponentes puedan darle contestación y más adelantito vamos a darles la liga para que se registren para efecto de poder otorgarles su constancia. Es importante comentarles que escriban perfectamente su nombre porque de la manera que ustedes lo escriban es como va a salir la constancia. Más adelantito les emitimos la liga a través del chat también, pero los invitamos a hacer sus preguntas. Doctor Fabián, adelante si gusta darnos su ponencia sobre el artículo 69B y sus elementos. Adelante, por favor. Gracias, doctor Gerardo. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén pasando una tarde lluviosa, bastante agradable. Efectivamente, bueno, antes que otra cosa quiero agradecerle la oportunidad a la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la oportunidad que me da para poder compartir con ustedes estos breves comentarios que vamos a hacer acerca de lo que esencialmente es el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Si me haces favor, doctor, por la primera diapositiva. Prácticamente, el artículo 69B surge como yo le llamo una medida que castiga el procedimiento de algunos contribuyentes. Realmente el origen de esto es meramente punitivo, es decir, se instaura a través de este artículo 69B un procedimiento en el cual se va a castigar a aquellos contribuyentes que hayan hecho mal uso de los medios legales que nos otorga la ley para poder deducir impuestos, para poder emitir comprobantes fiscales. Es muy común el que se crean personas morales con una corta vida, realizo actividades comerciales con ellas y entonces después las desaparezco. Y una vez desaparecidas, pierdo la relación que hubo con estas sociedades, con estas personas morales y se desaparece entonces la precuela de esta situación. También es muy común que se utilicen en la creación de personas morales personas que no tienen una idoneidad societaria, es decir, simple y sencillamente son amigos a los cuales invito para dar los requisitos en cuanto a los miembros que me establece la Ley General de Sociedades Mercantiles para crear una persona moral y ellos no tienen las características necesarias para esta sociedad. Y además se ha utilizado mucho
para hacer la compraventa de comprobantes fiscales y con ello obtener unas devoluciones indebidas. La siguiente, por favor, doctor. Es necesario que las personas morales tengan un objeto social muy definido, muy, ¿cómo le llamaremos? Muy puntual, porque de lo contrario la autoridad puede sospechar que estamos utilizando esta persona moral para realizar actos indebidos, ¿sí? Existen criterios jurisprudenciales que nos hablan de que se tiene la necesidad de demostrar la materialidad de las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales a través de que en los domicilios en donde están asentadas o donde, que fueron proporcionadas por los contribuyentes, se tienen las características necesarias para poder realizar las actividades que están amparando la emisión de este comprobante. Y también hay tesis jurisprudenciales que nos hablan de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales cuando ellos sospechen que el emisor de este comprobante fiscal no reúne las características. Y aquí es donde surge, si me haces favor, doctor, la siguiente, surge un concepto, la materialidad de las operaciones. ¿Qué es esto de la materialidad de las operaciones? Doctrinariamente y legalmente hablando, no podemos nosotros encontrar en alguna ley, en algún reglamento, una definición que nos oriente. No lo hay, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos de deducir qué cosa es lo que la autoridad quiere o qué cosa es lo que vamos a entender por materialidad. La materialidad son, finalmente, todos aquellos elementos físicos, documentos, hechos, archivos fotográficos, con los cuales se acredite la operación de un acto jurídico. Debe de ser toda aquella información contenida en medios de convicción idóneos. ¿Qué es esto? Es decir, con pruebas, ¿sí? Un medio de convicción es una prueba con la cual debo de demostrar que yo realicé una operación, un acto jurídico, un movimiento que va a darle soporte a un comprobante fiscal. Ahora, ¿cómo debo hacer esto? ¿Sí? Definitivamente, si soy persona moral o soy persona física, debo de tener los recursos humanos necesarios para que yo pueda realizar la actividad que voy a darle, que va a reflejar este comprobante. Debo de tener los activos, debo de tener la capacidad material, infraestructura. Es decir, si yo emito un comprobante fiscal por la compraventa de pantalones de mezclilla, pues obviamente debo de tener toda la infraestructura, todos aquellos elementos que me permitan darle soporte a esta actividad. Y sobre todo debo de tener, para la autoridad es muy importante, el estatus de localizado. Como decía el doctor Alejandro hace algunos momentos, el Código Fiscal de la Federación nos habla de qué es el domicilio fiscal. No es el que a mí se me ocurra o el que a mí pensé dárselo a la autoridad. Hay ciertos requisitos que no debemos de olvidar. Cuando soy persona física, cuando soy persona moral, radicada en el país o radicada en el extranjero y que tengo sucursal en México, debo de tener ciertas características. Ahora, ¿qué debe de demostrar un contribuyente físico o moral para que pueda soportar la materialidad de sus operaciones? Por principio de cuentas, debe de demostrar su capacidad jurídica, ¿sí? No debemos de olvidar que existen algunas limitaciones que la ley le impone a ciertas personas para poder realizar actos de comercio. Debemos de realizar actos jurídicos, ¿sí? Es decir, toda aquella relación jurídica que existe entre dos personas y que sea el origen de este comprobante fiscal debe de estar soportado con algún documento. Debemos realizar las operaciones necesarias y debemos no olvidar la razón de negocios. Este es otro concepto que la autoridad maneja a discrecionalidad. ¿Qué es la razón de negocios? La razón de negocios es la justificación de que todos los actos que hemos realizado eran los idóneos
para obtener la finalidad del acto jurídico y que no solamente fueron encaminados a evitar el pago de impuestos o a disminuir el pago de impuestos. No debemos olvidar eso, ¿eh? La razón de negocios es importantísima. Ahora, ¿cómo probar la materialidad? Tenemos que probarlo a través de la exhibición de documentos públicos, de documentos privados y, en último caso, de periciales. El Código de Procedimientos Civiles, tanto federal, que es el supletorio al Código Federal, al Código Fiscal de la Federación, nos define que los documentos públicos son todos aquellos que emite una autoridad, que emite un funcionario en el ejercicio de las actividades que la ley le permite. Y los documentos privados son todo lo demás, ¿sí? Entonces, si yo celebro un contrato de compraventa, pues debo de tener mi contrato material, mi contrato físico. Si yo celebro un contrato, un mutuo, debo de tener mi contrato y debo de darle toda la formalidad que para el caso se necesite. La siguiente, por favor, doctor. No debemos de olvidar esta situación. Todos los documentos privados, todo lo que son estados de cuenta, análisis, todo lo que manejamos, todo lo que manejan los contadores, debe de ser ofrecido como documento privado. Ahora, entrando en materia, ¿qué es el artículo 69B? Es un procedimiento que establece el Código Fiscal de la Federación cuando la autoridad detecta que existen comprobantes, que existen contribuyentes que han emitido comprobantes sin contar con todos los elementos de infraestructura y recursos humanos que hemos venido platicando. Por eso es importante tener estas condiciones, porque si la autoridad detecta que adolecemos de estos elementos, nos va a declarar inexistente alguna operación y por lo tanto el comprobante y nos vamos a meter en problemas. ¿Qué sucede? La autoridad en el momento que identifica esta situación nos va a emitir una notificación. Nos las va a mandar a nuestro buzón tributario, nos va a publicar en el Diario Oficial de la Federación y nos va a dar la oportunidad para que dentro del término de 15 días se ofrezca, se alegue todo lo que a nuestro interés o a nuestro derecho competa y además ofrezcamos las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Como ya lo mencionamos, documentos públicos o documentos privados. Le da la oportunidad al contribuyente de solicitar una prórroga hasta de por 5 días, además de los 15, para poder cumplir con esto. Y una vez vencido este término, la autoridad tiene 50 días para emitirnos una notificación, una resolución. Y entonces en esta resolución nos va a decir: ya analicé todas las pruebas que tú presentaste y efectivamente comprobaste la materialidad del comprobante fiscal y por lo tanto no hay algún problema, puedes seguir utilizando estos comprobantes para efectos fiscales, ¿sí? Si en caso de que la autoridad no nos emitiera esta resolución dentro del término que establece el código, entonces tenemos, el código nos da la opción de que se tiene como si se hubieran demostrado la materialidad de esto, ¿sí? Ahora, si me haces favor, doctor, la siguiente. Después de estos 50 días en que nos notifica, va a publicar una lista, ¿sí? El doctor Alejandro hablaba de la lista negra. ¿Qué es esto de la lista negra? En esta notificación que se hace a través del Diario Oficial de la Federación, va a incluir a todos aquellos contribuyentes que no hayan demostrado la materialidad de las operaciones que sustentan estos comprobantes fiscales. Y entonces sí, vamos a tener problemas, porque aquellos contribuyentes a los que se les haya declarado la inexistencia de estas operaciones tendrán que hacer ajustes en su contabilidad, tendrán que dejar de utilizar a todos aquellos efectos fiscales que le dieron al comprobante y tener que actualizar su contabilidad. También existe la lista buena, ¿no? Todos aquellos contribuyentes que a lo largo del procedimiento sí demostraron
la materialidad de sus operaciones o aquellos contribuyentes que hicieron uso de algún recurso establecido por el propio código o inclusive por la ley de amparo y que obtuvieron una sentencia de la autoridad judicial en la cual lograron demostrar la materialidad de estos bienes. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Primero, cada comprobante fiscal que nosotros emitamos debe de estar soportado. Hay que tener toda la documentación necesaria. En caso de que la autoridad nos la pida, podamos ofrecerla, podamos presentarla y no tengamos algunos problemas. Porque también existe la situación de que aquellas personas que hayan tenido una relación con estos contribuyentes que estén en la lista negra, pues van a tener que actualizar también sus contabilidades, van a tener que actualizar sus declaraciones, van a tener que hacer todo un procedimiento. Doctor Gerardo, por favor, la siguiente. ¿Sí? Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Ahora bien, hemos hablado de que la contabilidad y que los elementos jurídicos que debemos de tener. Nada más a efecto de recordarles. El artículo 28 del Código Fiscal de la Federación nos dice cuáles son los elementos que integran una contabilidad para efectos fiscales. ¿Sí? Tenemos los libros y registros sociales, debemos de tener toda la documentación relacionada con el cumplimiento de disposiciones fiscales, papeles de trabajo, estados de cuenta, control de inventarios, cuentas especiales. La siguiente, doctor, por favor. Y no debemos de olvidar también el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Es importante que nosotros observemos todas las disposiciones legales que en materia fiscal se establecen para poder nosotros considerar todo lo que es la contabilidad. La siguiente, por favor, doctor, porque no debemos de olvidar finalmente que todas estas actividades pueden llegar a configurar algún delito. Doctor, ¿te molesto con la siguiente? ¿Sí? Hay una responsabilidad penal. El artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que fue reformado recientemente, ya endureció las penas a todas las personas a las cuales hagan un mal uso de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Nos está estableciendo ahora una sanción de 2 a 9 años de prisión a aquella persona que de manera directa o a través de un tercero haga uso de este tipo de comprobantes. De manera muy breve, les agradezco su atención. Doctor, por mi parte eso es todo. Quedo en espera de sus comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Fabián. La verdad es que fue perfectamente llevada su ponencia y qué bueno que nos da a conocer todos los plazos y procedimientos del artículo 69, porque tenemos que estar muy pendientes de ello nosotros como asesores, como fiscalistas, como contadores, ya que el no hacerlo pues, no tiene graves consecuencias, ¿no? Y a veces ya no sabemos quién es el que debe ser más castigado, quién es más castigado, si el EFO o el EDO, ¿no? Pero bueno, ya más adelante seguramente en las preguntas y respuestas va a ir relacionado algo con ello. Bien, no quiero perder la oportunidad antes de pasar con el maestro José María Ruiz Rendón, de darle las gracias a todos los que están conectados con nosotros de Hidalgo, Tlaxcala, Tehuacán, Ciudad de México, Toluca, Tamaulipas, Estado de México, Jalapa, y espero no se me pase ninguno, pero muchas gracias por acompañarnos en este cuarto webinar. Y bueno, adelante, maestro José María, si nos quiere explicar qué efectos fiscales tiene en el impuesto sobre la renta y en el impuesto al valor agregado. Es todo suyo el micrófono. Adelante, por favor. Sí, activa su micrófono, maestro. Pero agradecemos
la invitación. Sí, es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y gracias a todos los participantes por acompañarnos. Bien, la parte que a mí me tocó comentar o me toca comentar es el efecto que tiene en el impuesto sobre la renta, ¿sí? Las deducciones en las cuales la autoridad no nos da la materialidad o no nos consiente la materialidad. Pero habría que partir o iniciar de la parte fundamental que está en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 27, sobre todo para considerar las deducciones y los requisitos de las deducciones. Y de ahí podemos entender, en la primera fracción nos habla de que el gasto o la erogación por mercancías tiene que ser estrictamente indispensable. Y pues la doctrina define que este es el único requisito de fondo. Todos los demás son de forma. Y bueno, este requisito, ¿sí?, es el que de alguna manera me va a permitir operar en el negocio. ¿Cómo es esto de operar en el negocio? Bueno, primero, pues lógicamente va a ser real. Esa erogación o gasto va a ser necesario para que yo realice la operación de mi negocio. Esto significa que me va a generar un ingreso de manera inmediata, ¿sí?, inmediata o a futuro, me va a generar un ingreso que realmente es lo que me va a permitir tener una operación o llegar a la conclusión de pagar un impuesto. Bien, pero para ello, sí, si yo me dedico a comprar y vender pantalones, pues ingreso en pantalones, pues si yo compro pantalones, pues se supone que van a ser deducibles. Pero no basta con que yo los compre para venderlos, sino que existen todos los demás requisitos de forma y el primer... Bien, tenemos un problemita con el audio, si es correcto, del maestro José María Ruiz Rendón. Bueno, estaba explicando los efectos que tiene el impuesto sobre la renta. En un momento lo recuperamos y, bueno, estaba analizando precisamente, como sabemos, en México nuestra carga tributaria es un poquito amplia. Entonces, listo, creo que ya lo tenemos de vuelta. Perdón, aquí algo pasó. Bien, comentaba Adelante. yo que para sí, que sea de alguna manera considerado, sí, el primer requisito de forma es obtener el comprobante fiscal digital, independientemente de todos los requisitos que deba de cumplir de acuerdo al Código de la Federación, el artículo 29, considerar ponerle cómo se va a pagar, si va a ser una sola exhibición, si va a ser recontado, y en su caso expedir el complemento. ¿Sí? Pero lógicamente es esto de, ¿sí?, porque hay que tener el comprobante, tener el IVA desglosado en forma expresa y por separado, y en su caso el impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Sí? Pero no basta nada más con que la compra de esta mercancía, ¿sí?, se tenga el comprobante fiscal digital. Ahora las autoridades dicen, espérate, para que tú me puedas demostrar que hay una razón de negocio, si hay una materialidad, no basta con que tengas nada más el comprobante fiscal digital. También tienes que mostrarme, oye, si hubo correspondencia, si hubo pedido, dónde estuvo el flete, quién lo pagó, si hay una entrada de almacén,
si lo almacenaste, en qué bodega está, si la bodega es propia o es rentada, y si es rentada necesitas un contrato, y ese contrato también tiene que tener algún tipo de registro o una fecha cierta, y lógicamente tiene que estar inscrito, ¿sí?, como una bodega o un local sin ingresos en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿sí? También, si hay un proceso de producción, ¿cuál es el proceso de producción? Si hay un almacén de materia prima, ¿en dónde está el almacén de materia prima y almacén del producto terminado? Si hay contratos de arrendamiento que ya mencionaba, si hay una salida de almacén o un pedido de compra, de venta, ¿sí? Y en el pago tener también, ¿sí?, el estado de cuenta. O sea, entre otros, ojo, no significa que en todos los casos la autoridad haga lo mismo, porque hay ocasiones en que la autoridad me está pidiendo, ¿sí?, la información y me pasa todo, pero hay momentos en que la autoridad, ¿sí?, me pide todo, pero además me empieza a cuestionar, ¿sí?, la documentación que me está pidiendo, y en algunos de los casos se atreve a decir que eso fue elaborado en el momento en que fue solicitado. Otra parte bien importante es que la materialidad no está definida desde mi punto de vista, y yo no la he encontrado en alguna ley claramente, ¿sí? Y por consecuencia, ¿sí?, genera ciertas situaciones en el caso de la prestación de servicios. ¿Por qué? Porque en el caso de la prestación de servicios, ok, hace un momento hablaba yo de las mercancías, bueno, pues tengo todo un proceso de control interno que lo puedo demostrar, pero en el caso de la prestación de servicios, pues claro, tengo que tener un contrato, tengo que tener correspondencia, pero además debo de explicar en qué consistió el servicio, ¿sí? Y como ya nos pasó en alguna revisión, dice, es que te faltó el registro de la entrada a la institución y la salida, ¿sí? Y además, ¿cuál fue el entregable? Oye, pues estamos mandando un video del curso que dio. No, pero ese lo pudieron haber hecho en ese momento. Oye, hay una constancia, y si abres la pantalla vas a ver que la fecha de la constancia dice mayo de 2017. Pues eso lo pudieron haber hecho en ese momento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con precisamente cumplir los demás requisitos. Ojo, no son todos los que me está pidiendo o los que vienen asentados en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Y esto es muy importante que lo consideremos, porque lógicamente, pues, digo, aquí en la lámina se están viendo algunos, ¿no? El comprobante fiscal digital, que esté en la contabilidad es importante, ya que ahora tenemos que estar mandando la información, y recordemos que el comprobante fiscal digital debe de ir anexo en la póliza que se manda, ¿sí?, a través de la balanza de comprobación en el archivo que se le manda cada mes al Servicio de Administración Tributaria. Hay que tener las retenciones, los contratos, ya mencionaba, la autoridad haciendo mucho énfasis, por lo menos en algunas revisiones en las que hemos tenido oportunidad de colaborar. ¿Sabes qué? No hay fecha cierta, no hay información, sí, de que alguna autoridad dé fe de este contrato, de que se llevó a cabo este contrato. Y algo muy importante que no hay que perder de vista es que me puede generar, si la autoridad me rechaza alguna erogación, ya sea por gasto o por compra de bienes, que para los accionistas les puede generar, para la empresa, lógicamente, les va a generar también un dividendo ficto. Esto es muy importante considerarlo sin perder de vista que hay algunas situaciones que juegan, ¿sí?, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Si me hace un favor, sí, en el caso, ¿sí?, de que la autoridad me diga, ¿sabes qué? Te rechazo todas estas erogaciones porque no hay materialidad en ello. Ok, tú me vas a tener que pagar el 30% del impuesto sobre la renta, esto es la tasa establecida en la ley,
y además vas a pagar, ¿sí?, actualización y recargos. Sí, esto es la actualización desde la fecha en que debiste, ¿sí?, haber pagado y hasta la fecha, ¿sí?, en que tú hagas la erogación, me lo vas a calcular. Me vas a pagar los recargos también y en su caso, dependiendo de que si yo hago la autocorrección o si la autoridad llega y me dice, ¿sabes qué? Me debes tanto por estos comprobantes, entonces tendrás que pagar la multa. Y lógicamente la multa va a ser bastante considerable, ¿sí? Esto es si no se demuestra que hay materialidad. Si se demuestra, pues no se paga absolutamente nada. Ahora bien, sí es importante, ¿sí?, tome en cuenta, ¿sí?, que si aparece, ¿sí?, uno de mis proveedores ahorita como EFO de 2016 o 2017 o 5 años atrás, pues yo tengo 30 días para hacer esta situación de aclararle a la autoridad que sí recibí el servicio o sí recibí la mercancía y demostrarlo. En el momento en que sale, por lo menos la experiencia que hemos tenido, ¿sí?, es que resulta que la autoridad dice, ah, mira, como ya está en la lista, todo se pudo haber inventado en ese momento. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿sí?, de cuáles son, ¿sí?, estos, porque en muchos de los casos hay situaciones en las que el servicio se recibe, se contrata, se genera una serie de material real y la autoridad está diciendo, ah, pero como ya es un posible EFO, ya no puedes tú demostrarme la materialidad. Claro, se puede uno defender y esto es muy cierto, pero ¿saben qué? El costo que tiene defenderlo, ¿sí?, implica o es más caro, en su caso, que el gasto o la erogación que se estuvo haciendo, ¿sí? Por lo que se refiere a el efecto del impuesto al valor agregado, y vamos a aprovechar también el IEPS porque es muy similar, ¿sí? Resulta que, bueno, primero que nada, para que se pueda acreditar el impuesto al valor agregado o se pueda acreditar el IEPS si es contribuyente del IEPS, y se ve o venga en forma expresa y por separado en el CFDI. Y este se va a acreditar o se acreditó en el momento en que fue efectivamente pagado. Ahora bien, si me dice la autoridad, ah, bueno, ¿sabes qué? No es deducible para efectos del impuesto sobre la renta, entonces, aunque lo hayas pagado, te lo hayas trasladado en forma expresa y por separado, no es acreditarle. Por lo tanto, ¿sí?, tú me tendrás que pagar exactamente, ¿sí?, el importe del impuesto al valor agregado. Y en este caso va a ser el importe del impuesto que se acreditó, ¿sí?, y que fue amparado por erogaciones con CFDIs deducibles para efectos del impuesto sobre la renta que fueron rechazados, y la actualización va a ser exactamente la misma que la que se da en el impuesto sobre la renta. Esto es actualización desde el mes en que se debió haber pagado hasta el mes en que se haga la erogación. Y a su vez, los recargos desde la fecha en que se acreditó y hasta que se regularice. De igual manera, sí, en su caso habrá una multa. Esta multa ya mencionaba yo hace un rato, bueno, si llega, yo pago antes de que la autoridad me requiera, pues ya la hice, no pago multa, pero si la autoridad me requiere, pues tendré yo que pagar la multa. Esto hay que considerarlo, ¿sí? No se paga nada si se demuestra la materialidad y se tendrá que pagar en caso de que no se demuestre la materialidad. Y bueno, la recomendación es que sí, tengamos mucho cuidado, ¿sí?, con que no basta que nada más sea requisito de fondo, sino que hay que cumplir todos los demás requisitos de forma. Aquí se mencionaron de una manera muy general algunos por los más importantes, pero sobre todo también hay que tomar en cuenta
los famosos entregables en el caso de prestación de servicios y en el caso de las mercancías poder demostrar que esas mercancías existieron. ¿Sí? Por mi parte es todo, doctor Gerardo. Agradezco mucho su atención a todos los participantes. Muchísimas gracias, maestro. Tuvimos unas pequeñas hay problemitas de audio. Creo que sí se comprendió completamente el tema respecto a la importancia que tiene de mostrar la materialidad en el impuesto sobre la renta y en el IVA, que al final de cuentas, como bien comenta maestro, pues nos va a causar, además de pagar un impuesto, la actualización, los recargos y si hay facultades de comprobación, pues efectivamente las multas. Y bueno, aquí ya estamos con algunas preguntas que más adelante se las vamos a hacer, maestro, para que estemos pendientes con ello. Muchísimas gracias por el tema. Hay algunas duditas también aquí respecto al registro. Sí, en el caso de que les pida usuario y contraseña hay que hacerlo. La ventaja que se tiene es que, bueno, más adelantito que se quiere entrar a otro evento de la Benemérita Universidad, ya tenemos sus datos completos, ¿de acuerdo? Entonces, sí es hay que registrarse si es que no lo están, hay como usuario nuevo, ¿de acuerdo? Y bien, pues para continuar con nuestro tema, vamos a pasar con el doctor Néstor Ofir para ver los criterios jurisdiccionales para que nos dé una explicación amplia respecto a este tema. Adelante, doctor, si nos hace favor. Muchas gracias, estimado doctor Gerardo. Agradezco la invitación de parte de la facultad de la Benemérita Universidad, como siempre marcando pautas. Yo me quiero referir a la luz que puede el contribuyente encontrar en el túnel. Esperemos que no sea la luz del tren que viene en sentido contrario, sino la luz de la salvación. Y para ello, recojo todo lo que mis compañeros maestros y ponentes han expresado. Todo sistema fiscal, pues en todo sistema fiscal es deseable que se eliminen los hoyos de la evasión, de la elusión fiscal, pues porque en ningún sistema fiscal se puede permitir que los contribuyentes paguen lo que quieren, cuando quieren y como quieran, al margen de las críticas que podamos hacerle al sistema tributario, que sí es regresivo, que sí es injusto, que sí es inequitativo. Al margen de todo eso, la función de la autoridad pues es eminentemente recaudadora. No hay otra necesidad de la autoridad más que recaudar, ¿sí? Desde que yo tengo uso de razón, cuando me empezaba a dedicar a esto, y que era yo estudiante de la Facultad de Derecho, hace algunos ayeres, nunca he visto una autoridad respetuosa de los derechos humanos, ni de las garantías constitucionales, ni de los derechos de los contribuyentes. Nunca la he visto. Siempre ha sido la misma autoridad. Entonces, partiendo de ello, pues tenemos que entender que el papel de la autoridad es fiscalizar. ¿Va? Porque además, si observa derechos humanos, pues no recauda. Esa es una realidad. Esa es la problemática que yo veo. Está muy bien que hayan sacado el 69B. Está muy bien que la autoridad analice si un contribuyente de verdad es un traficante de facturas. No me voy a referir en este webinar a los traficantes en su esencia, es decir, por mí, pues que les aplican los procedimientos, ¿no? O sea, no los voy a defender. Lo que me preocupan son los que sí realizan operaciones y que están metidos en un problema de presunción de inexistencia. Porque ahí sí, pues tenemos que hacer uso de todo lo que tengamos a la mano, pues para sacarlos adelante. No podemos permitir los asesores que la empresa cierre
que el negocio se extinga porque el SAT se le ocurrió imputarle la presunción de inexistencia, ¿no? Digo, ese es parte de nuestro trabajo. Entonces, qué bueno, yo celebro que haya mecanismos. Lo malo es que el SAT lo que hizo fue inaugurar un catálogo de pruebas. El SAT lo que hizo fue arrojar un estándar probatorio para que los contribuyentes demuestren la veracidad de las operaciones. Y ese catálogo, ese estándar de prueba, no existe en la legislación. Está sacado de la manga. Algún genio dentro de la autoridad se le ocurrió que el estándar probatorio debería de ser así y así y así, lo que ustedes, queridos participantes, conocen, ¿no? 50, 60 elementos que el juicio del SAT se debe de cumplir para acreditar satisfactoriamente la evidencia que la operación es real. Ya no digamos si es deducible o no es deducible, si hay sustancia o no hay sustancia económica, si hay razón o no hay razón, es que exista la operación. Entonces, queridos participantes, eso a mí me recuerda la novela de Orwell, 1984, donde él fabrica un estado totalitario en donde existe la policía del pensamiento y en donde se juzga a las personas por los pensamientos antes de ejecutar los actos y se les somete a juicio y se les destierra o se les extingue o se les fusila. Pues así está, ¿no? El SAT. Es decir, a mí me demuestras bajo estos estándares. Bueno, pues es un estado totalitario, el SAT, ¿no? No hay manera de demostrarle satisfactoriamente si es que el SAT no quiere admitir las pruebas que se le ofrecen. Es como un tribunal de conciencia, ¿sí? Pero adivinen qué, en los países aún democráticos todavía existe algo que se llama tribunales, medios de defensa y un concepto que se llama justicia. Esa justicia no es otra cosa que valorar objetivamente lo que dice uno y lo que dice el otro y tomar una decisión. Menudo papel le han dado a los juzgadores en materia fiscal, menudo papel que es el de decidir si este contribuyente, la operación es real, aun cuando no tenga los 50 documentos o las 50 evidencias que el SAT pide. Valorar lo que determinado contribuyente o determinada empresa tiene en su poder para acreditar la realidad de la operación y tomar la decisión y entonces dictar una sentencia que diga se declara la nulidad lisa y llana de la resolución combatida porque el contribuyente, a juicio de este magistrado o de esta sala, demostró objetivamente, sin necesidad de los 50 puntos que el SAT pretende. Y eso, queridos amigos, pues no es otra cosa que hacer justicia. La justicia se hace declarando nulidades y reconociendo la validez de los actos administrativos, sin duda alguna. La justicia se hace condenando y entonces esa es la encrucijada en la que estamos actualmente. Los jueces están adoptando la parte donde les toca decidir. Y desde mi punto de vista, han estado haciendo un buen trabajo. Por supuesto, hay juzgadores que reconocen la validez, pero también hay juzgadores que declaran la nulidad. ¿En base en qué? Pues en base a una reflexión que les quiero compartir. El contribuyente solo está obligado a aportar lo que humanamente, objetivamente y operacionalmente
proporcionalmente pueda aportar de acuerdo al tipo de negocio que tiene. Y entonces, esta valoración que hacen los jueces tiene que ser en cada caso concreto. No hay recetas de cocina, no hay un estándar de juez. Cada caso es diferente, cada empresa es diferente. El consejo para los abogados que litigan, que postulan, mejor dicho, estas cuestiones, es convencer al juzgador de que mi empresa tiene esta operación y por lo tanto puede tener estos y estos y estos documentos. Y no más, señor juez, señor magistrado, porque si tú me pides 50 puntos, pues sencillamente no los tengo. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te los invente? ¿Quieres que me ponga a hacer bitácoras? O sea, inventarlas para cumplir el requisito. ¿De qué se trata entonces? O sea, ese es el papel del juzgador. Entonces, yo he sido un lector frecuente de las últimas sentencias y de los últimos criterios jurisdiccionales dictados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tribunales colegiados, y me he encontrado gratamente con algunas perlas de justicia que esta tarde les quiero compartir. Si me hace favor la siguiente diapositiva. Miren, algunos juzgadores han considerado que, si bien es cierto, la existencia de los contratos no demuestran la materialidad, sí demuestran la voluntad, el pacto de voluntad. Obvio. El solo contrato, el solo documento, pues no demuestra la realidad de la operación. Pues, por Dios, que nos digan eso los magistrados, pues, ¿qué abogado alegó eso? Es como decir, si un contrato de arrendamiento, el puro contrato demuestra que se pagó la renta. Entonces, digo, claro que no. Los contratos no demuestran la ejecución del servicio. Los contratos demuestran la voluntad de las partes. Es un indicio, cuando menos. Es un indicio. No es que el contrato por sí mismo, claro que no, pero es un indicio. Si los tienes, pues apórtalo. Si no los tienes, pues hazlos. ¿No? Digo, no después, hazlos al momento de pactar la operación. Como un tema de control, de control interno, por supuesto. Bueno, miren aquí. Esta sentencia me parece que es la sala de Durango, porque es sala regional del Norte Centro, 1194 del 18, que se dictó en el 2019. Esta sentencia, finales del 2019, no es tan alejada. Fíjense lo que dice. Adminiculada la anterior mercancía con la factura. El vale se refiere al vale de entrega de un bien mueble, requisición de materiales, un formatito de requisición, comprobantes de traspasos a otros bancos, estados de cuenta bancarios que obran en el expediente del juicio y que fueron aportados oportunamente ante la autoridad resolutora, hacen prueba plena en términos del 46, fracción primera de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que el acto que sustenta la factura sí se llevó a cabo materialmente, quedando desvirtuada en consecuencia la simulación de operaciones a que arribó la autoridad demandada en la resolución impugnada. Fíjense con qué elementos resolvió la sala. Factura, vale, requisición de materiales, comprobantes de traspasos, estados de cuenta, 5 elementos que a mi juicio no son nada difíciles de conseguir. Es de lo que estamos hablando. Oye, señor juez, ¿de dónde quieres que saque yo 40 evidencias? Fotografías, por Dios. Yo he visto asesores que nos dicen, sáquenle foto a todo. De todos los pedidos, cuando lleguen a descargar, quiero foto de todo. Se los dice empresas que tienen cientos de operaciones diarias. Vas a controlar las fotografías. O sea,
Ya es una locura. O sea, lo que les quiero transmitir es que no hay que perder la cordura. Hay que tomarlo serenamente. Este es un ejemplo de que los jueces no han perdido la cordura. Sí, está muy bien que persigan a los defraudadores y a los traficantes de factura, porque además para nuestro gremio son una competencia desleal. Pues, ¿cómo compites con alguien cuyo negocio es traficar facturas? No hay manera. Entonces, ahí va. Segunda diapositiva, sin más el favor de pasar a la siguiente lámina. Otro juicio que les traje, nada más les traje dos por cuestiones de tiempo, pero hay más, ¿eh? No crean que nada más son las únicas dos. También hay en contra, pero déjenme decirles que las que están en contra es por una mala estrategia a la hora de plantear la demanda, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay abogados, efectivamente, que quieren demostrar la materialidad con el contrato y la factura. Y pues también, o sea, está bien que los jueces estén resolviendo, pero digo, pues tampoco podría ser así. Este otro juicio, contrato de prestación de servicios, no habla de que esté notariado, no, sencillamente contrato, como evidencia de que se la voluntad de las partes, ¿no? Cotizaciones, muy bien. Facturas emitidas por el proveedor, muy bien, vigentes, yo aclaré. La siguiente lámina, si me hacen favor. Otras pruebas que ahí yo las seleccioné. Un ejecutivo del servicio personal, descripción de puestos de trabajo, organigrama, descripción de las actividades por área de administración del personal, lista de asistencia, bitácoras de trabajo, cédulas de liquidación obrero-patronales, pólizas de registro, estados de cuenta bancarios, papeles de trabajo, registros. O sea, nada que ustedes como contadores, abogados, sea algo de difícil obtención. Sobre todo si hablamos, esta es una empresa maquiladora. Si hablamos de una empresa maquiladora, pues es lógico que en la operación controlen de esta manera. ¿Sí? O sea, nada del otro mundo. Siguiente, por favor, siguiente lámina, si son tan amables. Balanzas de comprobación, la anual la correspondiente al ejercicio revisado, facturas que aparan compras. Si es una maquiladora y hace pantalones, bueno, pues tuvo que comprar la tela, el herraje, los botones, los cierres. Entonces, eso es lógico. Tarjetas de almacén, telas, mercería, bonetería, tarjeta de almacén de producto maquilado. Nada del otro mundo. Y con eso, queridos amigos, vean lo que resuelve la Sala del Golfo en Veracruz. Siguiente lámina, si es tan amable, por favor. Por lo expuesto, esta sala estima que la actora sí aportó documentación suficiente para acreditar la materialización de las operaciones, porque de las pruebas exhibidas, concatenadas entre sí, se advierte cuáles fueron los servicios que se prestaron y que dichos servicios fueron pagados al proveedor. Y además cumple con los requisitos del 29 y 29A. Por lo tanto, a mi juicio, yo magistrado, yo considero que está probada la materialidad, que sí existe la operación, y por lo tanto, el crédito fiscal que le impusiste, nulidad lisa y llana, porque estamos hablando de una cuestión de fondo, no de forma. Son dos sentencias que les he querido compartir, pero que revisten esta idea general de que tenemos que unir fuerzas, tenemos que unir criterios, los que nos dedicamos a esto, porque tenemos que insistir en que el SAT, creo yo, se equivoca, creo yo que da un paso en falso al momento en que se vuelve totalitario y solamente como ellos quieren, se prueba la materialidad. Es más, ya hoy hasta tenemos, ya hasta amenazas, ¿no? Llegan con la auditoría, con la tarjetita por abajo, quiero hablar con el dueño, le dicen al empleado, lo espero tal día. Uy, ¿ese procedimiento dónde está? Llegan a los fast food, compran,
compran una torta vacía de 6 pesos. Y por alguna razón no cae ese ticket en la factura global. Ya te agarré. Quiero al representante legal tal día. ¿En dónde está ese procedimiento? O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Se vale eso? Cliente encubierto, llegar como cliente, comprar una cosa, guardar el ticket y luego echártelo en cara. ¿Se vale? ¿Eso se puede? ¿Es legal? Entonces, ¿de qué se trata? Creo que el SAT, en este afán de recaudatorio y en este afán de cumplir con la instrucción de nuestro señor presidente de que hay que ir contra los factureros, creo que está perdiendo el foco y está dando paso en falso. Afortunadamente, en los regímenes democráticos existen medios de defensa y existen juzgadores, y mientras haya justicia y mientras haya quien se defienda ante los tribunales levantando la voz ante una injusticia, todavía, queridos amigos, habrá esperanza. Y mientras haya esperanza, habrá vida. Y mientras haya vida, pues hay que disfrutarla. Muchas gracias a todos. Les agradezco su participación. Muy amables. Gracias, muchas gracias por su excelente participación, doctor. Y bueno, la verdad es que es bueno conocer estas pruebas, esto que podemos hacer en relación al 69B, porque bueno, muchas veces nos puede dejar la propia autoridad y en eso van basadas muchas preguntas en un estado de indefensión, ¿no? Pero ven, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Antes hay una pequeña inquietud y ahorita lo vamos a componer. Hay una pequeña inquietud porque está en la liga que le demandamos para su registro, para obtener su constancia. Hay un pequeño problema de registro. Entonces, para evitar alguna situación y todos puedan recibir su constancia, como han sido en los anteriores webinares, vamos a ponerles ahorita en un momento una liga donde les vamos a solicitar, y perdón por ello, un nuevo registro es exclusivamente para la constancia de favor. Entonces, ahorita en un segundito se resuelve el problema. Mientras tanto, pues vamos a pasar a la serie de preguntas y respuestas. Para ello, pues nuestro primer ponente, el doctor Alejandro Sánchez, hay unas preguntas para el doctor Alejandro. Nos dicen, doctor, si es tan amable, doctor, ¿considera que es legal la facultad de restringir sellos digitales, aunque dicha atribución no se desprenda del reglamento interior del SAT? Si nos hace favor, doctor Alejandro. Sí. Bien, en relación con esta pregunta, como decía un amigo, pues es legal desde el momento que está en la ley, en este caso en el código. Entonces, desgraciadamente, por ese lado, sí es, digamos, legal. Habría que ver si es anticonstitucional, que es otra cuestión. Aquí, desgraciadamente, en este tipo de contingencias, es prácticamente necesario, pues, no hay una... Como este tipo de cuestiones no causan instancia al particular, ya que no hay una, digamos, una afectación a la esfera jurídica, entonces el remedio es interponer el juicio de amparo indirecto. Generalmente en el juicio de amparo indirecto sí establecen la suspensión, ya que hay una, decíamos hace rato, hay una afectación dual. Es decir, no se permite al contribuyente emitir facturas y con eso pues afecta totalmente su operación al no obtener ingresos y simultáneamente también le afecta al fisco. El fisco deja de percibir ingresos, por eso desgraciadamente pues en este tipo de circunstancias pues hay que llegar a interponer el amparo indirecto. Precisamente por eso fue la plática, es de conocer cuáles son las causales para llegar a esa instancia, porque sí, efectivamente, puede ser legal ya que está en la ley, pero sin embargo, no es del todo constitucional, y por eso es
pues necesario interponer el juicio de amparo. Ok, doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta. Nos dice, buenas tardes, doctor. ¿Qué pasa si omití 3 declaraciones provisionales y después me pongo al corriente? ¿Cancelan los sellos en automático? ¿Me vuelven a liberar mis sellos o es necesario solicitar su liberación? No, en este caso es necesario que la autoridad comunique tal circunstancias, es decir, del restringir temporalmente ante ese causal, pero tiene que notificar al contribuyente a través de buzón tributario. Considero que si no hay esa notificación a través de buzón tributario, entonces el particular, de manera espontánea, puede presentar sus declaraciones omitidas y no creo que conlleve a una, como dice la pregunta, suspensión ya o restricción temporal de manera directa. Tendría primero la autoridad que notificarle al contribuyente esta situación a través de buzón tributario. Entonces, repito, cabe la posibilidad de que el contribuyente presente las contribuciones omitidas antes de que llegue esa notificación a través de buzón tributario. Ya si de alguna razón llega la notificación, bueno, pues desgraciadamente hay que entrar a demostrar que se ha subsanado o acreditar que se ha subsanado la irregularidad y entrar al procedimiento que establece este artículo incorporado 17 H bis. Ok, muchas gracias, doctor Alejandro. Y ahora, si nos permite, vamos a pasar con el maestro Fabián. Maestro Fabián, aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿cuántos años hacia atrás la autoridad puede realizar lo mencionado en el artículo 69B? ¿O a partir de qué año puede realizar lo mencionado en el artículo 69B? Si me hace favor, maestro Fabián, ahorita le abrimos micrófono de favor. Listo, maestro, por favor. Listo, ok, gracias, doctor. Sí, miren, no debemos de olvidar que existe una figura, bueno, una obligación que impone el Código Fiscal de la Federación, que debemos de guardar todos los comprobantes que tengan que ver con la contabilidad 5 años. O sea, la autoridad va a poder solicitar información, documentación durante este tiempo porque es el lapso que tarda en operar la caducidad en perjuicio de la autoridad y la prescripción como una excepción para el contribuyente. Entonces, la autoridad es muy puntual, ¿no? Nos va a decir, estoy presumiendo la inexistencia de las operaciones contenidas en el comprobante fiscal emitido por ti con fecha 14 de noviembre del 2019, ¿no? Y entonces será muy puntual. También debemos de recordar que las facultades de comprobación de la autoridad fiscal no pueden ser ambiguas. O sea, no puede llegar la autoridad y decirnos, quiero que me muestres todo lo que hayas hecho de los últimos 2 años. No, tendrá que ser en el oficio muy puntual y decir, necesito ver declaraciones, por poner un ejemplo, ¿no? Declaraciones parciales, declaraciones o que amparen el ejercicio fiscal fulanito de tal, o sea, muy concreto. Bien, muchas gracias, maestro. Otra pregunta que nos hacen, maestro, desde su perspectiva, ¿quién causa más perjuicio? Bueno, lógicamente de las dos partes, pero ¿quién causa más perjuicio, el EFO o el EDO ante esta situación del 69B? Miren, definitivamente, o sea, son ambos los que causan un perjuicio al erario público. Y precisamente porque son circunstancias completamente análogas, lo que la autoridad está castigando es la simulación de actos. Entonces, lo mismo da que utilice yo un comprobante para deducir impuestos como para comprobar la realización de una operación. O sea, desde mi punto de vista, causan el mismo daño, aunque pudieran ser peores los CEFOS. Ok. Muchas gracias, maestro.
Maestro José María Ruiz Rendón, si nos hace favor y si le activamos su micrófono. Hay una pregunta relacionada con el tema que usted dio del impuesto sobre la renta. Relacionada, dice, ¿qué pasa si es un servicio y no un producto que guardas en el almacén? ¿Cómo puedo comprobar la materialidad de la operación? Es decir, no es un producto que puedo como tal guardar en el almacén, es un servicio. Esto nos pregunta Teresa Cortés. Muchas gracias por la pregunta. Y adelante, maestro, si nos puede responder, si es tan amable. Gracias, doctor. Gracias, Teresa, por la pregunta. Mira, es importante entender, porque va a ir de servicios a servicios, ¿no? Hay servicios que se pueden materializar y hay servicios que no. Si tú prestas servicios como contador, lógicamente vas a tener un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Vas a expedir un comprobante fiscal digital y vas a tener lo que se llama un entregable. Entonces, ese tipo de servicios que son, se pueden demostrar bajo esa circunstancia la materialidad, ¿sí? Y, lógicamente, en el contrato tú vas a poner ciertas situaciones como, ok, el servicio lo vas a prestar en la empresa o lo vas a prestar en tu oficina, ¿sí? ¿Qué tiempo vas a ir a la empresa? ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas? Hay manera de demostrarlo. Hay otros servicios en la que se convierten en materialización, como es el caso de los servicios de construcción, ¿sí? Que donde también, pues, lógicamente, se contrata a un prestador de servicios, bueno, servicios auxiliares de construcción y los servicios de construcción. Tú contratas a un plomero, ok, el plomero te va a expedir su factura o su recibo. Lo ideal es que tú le hagas un contrato. Normalmente un plomero no va a hacer un contrato por la prestación del servicio, pero también vas a adquirir materiales para el servicio que te va a prestar el plomero, ¿sí? Y si tú tienes un control de entradas y salidas en la empresa, pues ahí ver que entró, ¿sí? Que puso su firma, que puso su nombre y que se identificó para que en un momento dado tengas una bitácora. A veces vamos a estar excediendo, pero más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ok, muchas gracias, maestro, muchas gracias. Maestro, otra pregunta, si nos ayuda, de favor, es para demostrar la materialidad, ¿se puede comprobar a través de un control interno? Nos pregunta Luis Alberto Silva Vázquez. Luis Alberto Silva, muchas gracias por la pregunta y un saludo. Mira, efectivamente, sí, parte de lo que mencionamos, y si tú ves la lámina que muestra el doctor Néstor Ofir, pues forma parte del control interno. Yo mencionaba correspondencia, pedido, flete, entrada al almacén, en qué bodega está, si hay contrato, si hay fecha, ¿sí? del contrato y que tenga una fecha cierta o una fecha registrada. Estar la bodega en el Registro Federal de Contribuyentes como un local sin ingresos o con un local sin ingresos, pero debe estar ahí la bodega en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿sí? Y luego, pues si hay un proceso de producción, las bitácoras de proceso, ¿sí? La entrada al almacén del producto terminado, el pedido de venta y, lógicamente, el CFDI por la venta y el pago en el estado de cuenta, ¿no? O sea, todo esto lo vas a poder demostrar. Ojo, sí es importante entender que no siempre la autoridad acepta todo esto, ¿eh? Sobre todo si ya hay un EFO de por medio. Pero sí es importante en las visitas domiciliarias contar con toda esta información y proporcionársela a la autoridad. Y bien decía el doctor Néstor, ok, se están a lo mejor extralimitando en algunas cosas, pero sí se puede demostrar, ¿no? Pero aquí la cuestión es que cuando tiene una empresa un poder administrativo importante, pues también se puede pelear. Hay situaciones en que las empresas son pequeñas y no se pueden pelear por el costo que representa, ¿sí?
A la orden, doctor Gerardo. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Pasamos con el doctor Néstor. Su primera pregunta, doctor. Dice, es un poquito reflexiva, pero se me hace bastante interesante. Dice, nuestra realidad es cruda, porque el SAT, pese a que tiene ya en revisión EDOS y EFOS, no ejerce el derecho de sanción, únicamente lo arreglan con dinero. Si el cambio dependiera de usted, ¿cuáles cambios ejercería y cómo? Es una pregunta de Edith Carrión Hernández. Adelante, doctor. Gracias, doctor Gerardo. No entendí muy bien la segunda parte. Si fuera tan amable de repetirme, por favor. Sí, cómo no. Nuestra realidad es cruda porque el SAT, pese a que tiene ya en revisión EDOS y EFOS, no ejerce el derecho de sanción. Si el cambio dependiera de usted, ¿cuáles cambios ejercería y cómo? Es decir, ¿cómo sancionaría usted un poquito más a los EDOS y a los EFOS? Porque dice la contadora Edith Carreón que no ejerce el derecho de sanción. Gracias, doctor. Bueno, las consecuencias jurídicas de simular operaciones pues, están en el código, ¿no? Es incluso hasta privación de la libertad, es un delito, vamos. Ahí están. La problemática será en el momento en que el Estado intenta hacerlo real, ese supuesto jurídico, encauzarlo en un contribuyente, probar que cometió el delito, imponerle la sanción de pena corporal. Ahí están, ¿no? La otra, pues es que las operaciones, las deducciones y los acreditamientos correspondientes, pues no existieron. Pues, teóricamente, ¿no? Dice el 69 que te tienes que autocorregir. Y para mí eso ahí hay un defecto, porque eso de que se tienen que corregir, pues como no, ahorita mismo, ¿no? Ya subiste a mi proveedor y ya lo vi yo en el Diario Oficial de la Federación, página de SAT. Y ahorita mismo voy a presentar mi complementaria. Pues eso no pasa. Entonces, las sanciones están. El problema es la capacidad del Estado para poder sancionar a los que verdaderamente merecen ser sancionados, como en todo, ¿no? En el derecho penal pasa lo mismo, ¿no? Cómo demostrar que aquellos que fueron detenidos efectivamente les corresponde una pena de sanción. A lo mejor hay un inocente ahí. Entonces, el problema es en los operadores de la justicia. Más bien, cómo hacer que el Estado logre sus fines y que no cometa abusos en el proyecto. Es un tema amplísimo que da para mucho. Yo lo que haría, pues sería lo que ya están haciendo en algunos, la Unidad de Inteligencia Financiera, por ejemplo, cortarles recursos. O sea, esto de los bloqueos de cuentas bancarias, que también se pueden cometer abusos, pero pues esa es una manera de frenar, ¿no? No solamente la actividad ilícita, también, bueno, no, sí, la actividad ilícita consistente en estar emitiendo comprobantes que no tienen veracidad en cuanto a las operaciones. Y yo creo que ese es un buen camino, porque elevar multas, hacer las penas más grandes de prisión, yo creo que está demostrado que no funciona como debiera. Entonces, yo creo que por ahí podemos ir cercando cada vez más a los que trafican con facturas, la cancelación de sellos. O sea, ya está hecho el esquema, nada más es ahora que el Estado sea eficiente, y la eficiencia pues no necesariamente se logra de la noche a la mañana, pero la clave es la eficiencia, yo pienso. Sí, muchísimas gracias, doctor. Y lo que bien comentaba en su ponencia, ¿no? Todo tiene mucho que ver también con derechos humanos, ¿no? Es un tema que bueno, está muy de moda, y en materia fiscal de repente lo descuidamos mucho, pero tiene usted toda la razón en la ponencia. Hay otra, doctor, si nos permite la última pregunta que le vamos a realizar. Dice, nos pregunta Roselino Luna Vázquez, entonces es claro que estamos en manos de un juez, puesto que la autoridad actúa de manera unilateral, y aquellos contribuyentes que no tienen la capacidad económica para pagar un litigante, ¿qué deben hacer?
si le abren de favor este micrófono al doctor Néstor, si son tan amables. Ahorita le abrimos, doctor. Ya está. No solo actúa de manera unilateral, actúa de manera arbitraria, totalitaria, fuera de todo marco normativo. ¿Qué es eso de andar invitando a los representantes legales a una hora fija para tener una charla ahí en secreto? Te quitan los celulares, además, no sé si les ha pasado. ¿Qué es eso? ¿En qué marco normativo se están fundamentando? Claro. Lo que decía yo hace rato del ticket, que piden un ticket, lo guardan para compararlo después con la factura global. ¿De dónde sacaron ese procedimiento? ¿De dónde dice el artículo 49 del código? ¿A dónde dice eso? O sea, esa es una realidad, ¿no? Lastimosa, por supuesto, dolorosa, sin duda alguna, pero tenemos que enfrentarla. Para la persona que me pregunta, Dios no lo quiera, bueno, no voy a poner un ejemplo, no, bueno, una persona es detenida injustamente, ¿no? Y remitida a los separos y procesada penalmente. Pues ahí está el documental de Yo soy culpable, te los recomiendo, ¿no? De estos chicos de la UNAM que grabaron todo un proceso de a una persona que fue acusada de homicidio, que no había una sola prueba directa que lo inculpara. Era el testimonio de una sola persona que pensó que había disparado. Pensó, porque ni siquiera lo vio. Entonces, son las fallas del sistema. Claro que estamos en manos de los jueces. Ante una arbitrariedad de ese tamaño, no nos queda otra más que estar en manos de un juez honesto, objetivo. Ahora, no le tengan miedo a los postulantes. Porque no, quítense esa idea de que cobramos millonadas. No es cierto. Bueno, algunos sí. No, no se trata de eso. O sea, y a veces necesitamos servicios y bueno, pues tenemos que pagarlos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta un seguro, por ejemplo? A veces decimos es muy caro, pero bueno, a veces también, entonces, eso ya es otro tema. Pero sí, desafortunadamente estamos en ese limbo. Está la Prodecon para aquellos que no tengan capacidades económicas para defenderse. No es para todos, tiene un límite. Esta podría ser una opción, ¿no? Es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que se habló mucho de ello porque le recortaron presupuesto y bueno, eso merma un poco su operatividad, pero pues sí, quizá no necesiten un postulante si desde la auditoría entendemos todo esto. Y esto que les di en las sentencias es donde hay que insistir en la autoridad. Hay que haber autoridad. Aquí te presento esto, no tengo más, y convencerla. No por el uso de la fuerza, porque no vamos a ganar en sede administrativa por el uso de la fuerza. Convenciéndola. Hablándole como a una novia que queremos convencer. Oye, autoridad, ven, acércate, mira cómo está mi proceso, te invito a que vengas a la empresa. Entiende, por favor, cómo es mi proceso productivo. Regálenle un café al auditor. Yo digo, ¿no? Y bueno, corremos el riesgo de que aún así nos acabe dando un revés. Y en ese caso no habrá otra más que pelear el asunto. O bien, bueno, esto no lo puedo decir porque, bueno, dar un cortinazo, pero no, tampoco se trata de eso. Dije al principio que se trata de que las empresas florezcan. También hay otra parte. También tenemos que ir hacia una cultura de un empresariado un poco más comprometido. No quiero decir que no estén comprometidos los empresarios, pero sí que el negocio sea financiero para que nos alcance para todos, ¿no? Y bueno, pero ese es otro motivo de otra charla, pero es un conjunto, no hay soluciones fáciles, es un conjunto de cosas que tenemos que ir atendiendo. Es cuanto, doctor.
Muchísimas gracias. Bueno, finalmente nada más, doctor Alejandro, si en un minutito nos puede dar su conclusión de favor de este tema, un minutito para estar en condiciones de cumplir en tiempo y forma nuestro webinar. Adelante, por favor. Bien, muy bien. Aquí la conclusión sería, independientemente si es legal o ilegal, se pudo malinterpretar un poquito el comentario que hice en el sentido de que es legal porque está en la ley, era por analogía de que es penalti porque así lo dijo el árbitro, pero en fin, ahí se pudo haber interpretado esto. Pero independientemente si es legal o es ilegal, está en la ley el procedimiento. Entonces lo que se trata precisamente con esta plática fue evitar llegar a esas instancias. Sí, me refiero al procedimiento que marca el propio 17H bis y obviamente llegar a extra innings, como lo decimos, y precisamente contratar a un postulante que nos ayude a interponer el amparo. Entonces, la mejor alternativa que podemos nosotros optar es la medida preventiva, es decir, llegar a esos extremos o llegar tan solo al procedimiento que establece el mismo artículo, que como, no obstante que dijimos es un procedimiento sumario, pues no deja de ser un poquito complicado. Entonces la idea es evitar llegar a esas instancias conociendo y cumpliendo, ¿sí? Y no caer con los supuestos que establece el 17H bis para efectos de que sean de entrada cancelados de manera preventiva nuestros sellos. Entonces esa fue la idea de este tema, de evitar llegar a esas instancias. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Maestro Fabián, si nos ayuda en un minutito también sus conclusiones del tema. Ahorita le abrimos micrófono, de favor, para el maestro Fabián. Permítanos un segundito. Listo. Ok, gracias, doctor. Bueno, la conclusión de esta plática es el que todos, yo sé que nuestra audiencia está constituida principalmente por contadores y por profesionales en derecho fiscal, pero es nada más el recalcar que todos los comprobantes fiscales que emitamos, que sean utilizados para cuestiones fiscales, deben de tener un soporte. Debemos de acreditar la materialidad. Como decía el doctor Néstor, como decía el doctor Alejandro, el maestro José María, más vale tener documentación y no utilizarla a necesitarla y no tenerla. Y solamente con controles internos eficientes que nos van a ayudar en todo este proceso productivo, a obtener la finalidad de nuestra empresa, es como podemos nosotros estar tranquilos en el momento en el que la autoridad nos pida que comprobemos alguna materialidad. No hay que tenerle miedo a la autoridad. El SAT no es un Dios omnipotente, como decía el doctor Néstor. Tenemos los recursos que nos establece el mismo Código Fiscal, tenemos el amparo, tenemos otro tipo de medios por el cuales podemos nosotros combatir una decisión del SAT que nos declare una inexistencia de unos comprobantes fiscales. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Maestro José María, un minutito, si nos puede dar sus conclusiones, de favor. Claro, sí, bueno, pues, insisto en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En su fracción primera establece que sea estrictamente indispensable. Y el resto de los demás requisitos van a ser de forma. Hay que cumplirlos. Porque de alguna manera con esto también mostramos la materialidad. Y con esto también quiero concluir que, aunque no lo abordé en su momento, es importante considerar que la autoridad está muy al pendiente de que el beneficio contable no sea mayor al beneficio fiscal. Esto hay que considerarlo y hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Yo no puedo, ¿sí?, hacer una erogación contable, pero fiscalmente me beneficie más
¿sí? De lo que estoy pagando o contablemente estoy registrando. Bien. Eso sería todo, doctor. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, tiene toda la razón. De hecho, es un esquema reportable para 2021, ¿verdad, maestro? Muy bien. Doctor Néstor, si nos hace favor en un minutito su conclusión. Gracias, doctor. Pues, como dice Vargas Llosa en su última novela, son tiempos recios. Entonces, pues hay que aguantar. Digo, si les toca, no se me echen para atrás. Sobre todo si son operaciones reales, o sea, tengan la convicción de que tienen que sacar el asunto adelante. No vamos a permitir que la autoridad, por una presunción sacada de la nada, nos arruine la operatividad del negocio, ¿no? Y las familias que dependen de él y las economías que se mueven a través del negocio. Yo soy el primero que está en contra de eso. Entonces, hay que estar atentos. Y hay que levantar la voz cuando se tiene que levantar y pelear cuando se tiene que pelear. De otra manera, no vamos a poder cambiar esto. Es cuanto, doctor. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos. No me quiero despedir sin antes pasar los micrófonos a el doctor Edgar Tapia para que nos dé el cierre de este evento y entregue, por supuesto, de manera virtual las constancias pertinentes a nuestros ponentes, pues, por sus excelentes, valga la expresión, ponencias. Y también para invitarlos, de favor, vayan agendando. El día 6 de agosto va a haber el 5º webinar que va a ser en materia de auditoría. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, le paso el micrófono al doctor Edgar Tapia para que nos haga favor de las constancias y el cierre de este 4º webinar. Por mi parte me despido. Muchas gracias, doctor Edgar, si eres tan amable. Gracias, doctor Gerardo. Buenas noches nuevamente a todos. Antes de proceder a la entrega de las constancias, quiero felicitar a los excelentes ponentes. Un tema, digamos, abordado de manera excelente. Muchas gracias a todos los asistentes, a todas las personas que nos acompañan, y vamos a proceder a la entrega de las constancias, por favor. Bueno, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Contaduría Pública, otorga el presente reconocimiento al maestro en Derecho Fabián Martínez Ríos por su participación como ponente en el webinar Materialidad de las operaciones con el tema Artículo 69b del Código Fiscal y sus elementos, realizado en la plataforma Zoom el 23 de julio a las 19 horas. Maestro Fabián, muchas gracias, excelente ponencia. De igual manera, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Contaduría Pública, otorga el presente reconocimiento al maestro en contribuciones, José María Ruiz Rendón, por su participación como ponente en el webinar Materialidad de las operaciones con el tema Efectos fiscales en el ICR e IVA, realizado en la plataforma Zoom el 23 de julio a las 19 horas. Maestro José María, muchas felicidades, gracias por su apoyo, excelente ponencia. De igual manera, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Contaduría Pública, otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro Rómulo Sánchez Rodríguez por su participación como ponente en el webinar Materialidad de las operaciones con el tema Cancelación de sellos digitales, realizado en la plataforma Zoom el 23 de julio a las 19 horas. Felicidades, doctor Alejandro. Muy buena ponencia. Muchas gracias. Finalmente, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Contaduría Pública, otorga el presente reconocimiento al doctor Néstor Ofir Sánchez y Sánchez por su participación como ponente en el webinar Material de las operaciones con el tema Criterios jurisdiccionales, realizado en la plataforma Zoom el 23 de julio a las 19 horas. Doctor Néstor, felicidades, excelente ponencia. Bueno, después de la entrega de estos reconocimientos, no me resta más que agradecer a toda su asistencia. Espero que el evento haya sido de su interés, que haya sido de su agrado. Créanme que los temas se han elegido acorde a las necesidades actuales. Agradezco también al maestro Silvestre como coordinador del área fiscal
por la participación en este caso de su academia. De mi parte es todo. Cedo nuevamente el micrófono al doctor Gerardo Hernández. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Pues buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos y nos estamos viendo nuevamente y escuchando el día 6 de agosto, quinto webinar en materia de auditoría. Muchísimas gracias a todos. Muy buena noche. Muy bien, fue el webinar más difícil. No, se pase.